los que nos ven por el internet, a todos los que nos están escuchando por el canal de YouTube. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Fuente de Vida. En este día tenemos como tema: por el amor o por las obras. Por el amor o por las obras. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 8, verso 14, en su palabra. La bendita palabra de Dios dice, Mateo capítulo 8, verso 14: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, estaba enferma. Verso 15: y tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y le servía. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Verso 16: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos, ¿qué? Endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Verso 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Verso 18: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Mire cuánta gente después vino al Señor, ¿no? Algo muy interesante para estudiar en este día en la palabra de Dios es que las mujeres no ocupaban ninguna posición elevada en el pueblo de Israel. Y es dudoso que un fariseo hubiera prestado gran atención a la necesidad que había en la casa de Pedro. Qué terrible esto, porque nosotros podemos ver que estos fariseos, escribas, falsos maestros, en realidad eran selectivos, ¿no? Decían, yo voy, pero si es hombre, o yo voy, pero si es que es importante. Y en cambio, por el otro lado tenemos a nuestro Señor Jesús, que nos enseña y nos dice que no debemos hacer acepción de personas, que Él va por una oveja, ¿no?, que se perdió, deja a todas, deja las 99, y por esa ovejita que se perdió, Jesucristo va. Es decir, a Jesús le importan todas las personas. Amén. Jesús le sana al tocar solamente su mano. Y esta mujer, ¿cuál es la respuesta que vemos aquí en la palabra del Señor de la mujer? En el verso 15, y tocó su mano y la fiebre dejó, y ella ¿qué? Se levantó y ¿qué? Y se fue a su casa, ¿no? Y le servía. Clarísimo está en la palabra del Señor, y le servía. Es importante meditar en esto. ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha salvado? Amén. ¿Cuántos de ustedes le sirven a Dios? Como la mujer. O recibieron el milagro, o Dios les salvó y cogieron y se regresaron a sus casas. Pero la mujer no se quedó ahí. Verso 16: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Por qué desde que sanó el Señor Jesús a esta mujer, a la suegra de Pedro, llegaron un montón de endemoniados y llegaron un montón de enfermos? ¿Qué creen que hizo la mujer? ¿Ah? Lo que la mayoría de ustedes ha hecho una vez que conocen a Cristo en sus corazones: lo cuentan a todo el mundo, ¿no es cierto? Por eso es que hoy muchos de sus familiares están aquí en la iglesia, ¿no es cierto? Muchos de sus conocidos, muchos de sus amigos, amigas están hoy aquí en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque usted no se aguantó las ganas de contarle a todo el mundo que Jesucristo es el que dicen que es. Amén. Por el contrario, hay muchas personas que vienen a Cristo y se lo guardan para ellos. Regresan a sus casas con el milagro, con la bendición, pero no hacen nada con esa bendición, con ese milagro. Qué hermosa es la actitud de agradecimiento de esta mujer, que habiendo sido sanada, se levanta a servirle a Jesús y a todos los que estaban con él, dice la palabra. Alcanzando de esta forma el concepto en sí de la iglesia,
Cristo es el que sana, Cristo es el que salva y Cristo es el que viene pronto. Y los que estaban con Él, ¿quién cree que son? La iglesia de Cristo, ¿no es cierto? La iglesia que se estaba comenzando a formar. Y esta mujer no solo le sirvió a Jesús, sino que dice la palabra que le sirvió a todos. Y es lo que pasa. Yo tengo mucha gente que viene y me dice: pastor, Dios cambió mi vida. ¿En qué puedo servir en la iglesia? ¿Qué necesita? ¿Qué ministerio necesita gente? ¿Qué necesitan que saque la basura? ¿Necesitan que le eche una barridita al templo? ¿Necesitan algo? Yo quiero servir. Yo quiero servir a Cristo y servir a mis hermanos en Cristo. Esa es la actitud correcta, es la actitud de esta mujer. La bendición en el hogar debe conducir a la bendición en la comunidad. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es nuestro vecindario, las personas que viven a nuestro alrededor, en el conjunto donde usted viva, en la casa donde usted viva, en el lugar donde usted viva, ¿no es cierto? ¿Sí? El cantón donde usted viva, ¿sí? Las personas que están alrededor de usted aún no conocen a Cristo. Y aquí vemos claramente que la bendición en el hogar debe conducir a bendición a la comunidad, debe expandirse. El cambio en la vida de una sola mujer resultó en milagros en la vida de muchos. ¿Se da cuenta? Porque esa mujer salió de su casa y les dijo: miren, el Señor Jesús me tocó solamente la mano y me sanó. ¡Wow! ¿Cuántos han hecho lo mismo? ¿Cuántos andan publicando ahí por todos los lugares de la tierra, por todo su vecindario, por todas las calles, de su alrededor, diciendo: Jesús me cambió la vida? Amén. Cuando van a la tienda, aprovechan la ocasión para decirle a la persona que atiende ahí, hablarle del Evangelio. Cuando toman un taxi, cuando se suben a un bus, tratan de compartir el Evangelio. Mire, Isaías 53 verso 4 dice claramente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y Mateo, aquí en el capítulo 8, en el verso 14, ata claramente esto diciendo, en el verso, déjenme ver, sí, en el verso 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿De qué? De que Jesús iba a sanarnos. Mire, las primeras traducciones de la palabra de Dios, al referirse a la salvación, utilizan la palabra sanidad. ¿Sí sabía eso? La palabra de Dios en la Reina Valera 1906 utiliza la palabra sanidad cuando se refiere a la salvación. Y ya vamos a ver por qué dice eso. El perdón de nuestros pecados que Jesús llevó en la cruz nos salvó. El pecado y la enfermedad en efecto van juntos, puesto que la enfermedad es una consecuencia del pecado de Adán y también una ilustración del pecado, porque al igual que el pecado, la enfermedad, ¿qué trae? ¿Gozo? A ver cuántos que estén enfermos están llenos de gozo, ¿no? La enfermedad trae dolor, al igual que el pecado también trae dolor. Ojo, aquí vamos a aclarar algo muy importante. No significa que el que esté con una gripe haya pecado. Sí, porque ya, sí, no sé, en las sectas les encanta darle eso. Hermano, usted le ha dado tremendo catarro, ¿qué anda haciendo? ¿Qué pecado oculto tiene por ahí? Eso es una tontería, no es así y no es la verdad. Pero muchas veces Dios permite circunstancias en nuestras vidas, como, ¿se acuerdan la de la bolita que me salió a mí, aquí en la muñeca? ¿Sí? Usted me dice: hermano, eso le salió porque ¿qué habrá estado haciendo con esa mano? Comiendo, ¿no? No había ningún pecado oculto, sin embargo Dios quería pulirme a través de esa enfermedad. Lo hizo para su gloria.
Así, y esa enfermedad me traía dolor, claro que me traía dolor. Y ese dolor era necesario, ese dolor era necesario. C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, que fue un predicador muy famoso en el siglo XIX, él dijo: el dolor, la angustia, la enfermedad son el megáfono de Dios para hablar a una generación de sordos. Wow, es verdad. A veces no basta solamente con escucharlo predicar. A veces nosotros tenemos que ser quebrantados en nuestra carne para aprender a respetar sus mandamientos. Eso está escrito en su palabra. Amén. Así que mire, no importa a veces los temas de enfermedad. La enfermedad trae dolor, y la enfermedad es como lo estábamos viendo, es más o menos una demostración de lo que produce el pecado. ¿Sí? El pecado produce mucho dolor, al nivel de que el pecado dice que es la paga por el pecado es la muerte. ¿Y las enfermedades pueden producir muerte? Algunas sí. Algunas enfermedades pueden producir la muerte de alguna persona. ¿Y esa es la consecuencia de su pecado? No, porque aquí claramente estamos diciendo que ¿por qué entró el pecado en la humanidad? ¿Por quién? Por Adán. Adán fue el que primero pecó, ¿no es cierto? Adán y Eva, y vino el pecado aquí a la humanidad. Y desde entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos tenemos que cubrir el cuerpo, porque si no nos enfermamos. Que tenemos que ver bien que nos metemos a la boca, porque si no nos da tremenda infección. Tenemos que tener un montón de cuidados, porque la enfermedad está ahí en el ambiente, volando, ¿no es cierto? Antes, cuando vivíamos en el Edén, no era así. No teníamos que estar preocupados de enfermedades, de virus, de bacterias, nada de eso había. ¿Por qué pasó todo eso? Porque ¿quién sujetó a esta tierra al pecado? No dirá Adán. Adán pecó, pero Dios fue el que le sujetó a la tierra. ¿Por la culpa de quién? De Adán. Adán pecó y Dios dijo: muy bien, ya nada va a ser igual, ya nada va a ser por culpa tuya, Adán. ¿Sí? La tierra va a sufrir también las consecuencias de tu pecado. Por ende, el Señor dice claramente: produzca entonces la tierra cardos y espinos, ¿no es cierto? Veneno. Las plantas que no hacían daño ahora tienen tremendas espinas, ¿no? El animal, si algunos, no sé si alguna vez han soñado en que en el paraíso van a estar jugando con un león ahí como que fuera un perrito, ¿ya? Eso era así en el paraíso, y Dios, Jesús, va a volver a restaurarlo todo. Amén. Jesús dice claramente en su palabra que Él lo va a restaurar, y que ya no va a haber ninguna lágrima, que ya no va a haber dolor, que ya no va a haber enfermedad. Amén. Pero una vez más repito, nótese que la enfermedad no es que usted tenga un pecado horrible, oculto por ahí, y que por eso esté enfermo. ¿Qué pecado tenía Pablo? Oculto. Sin embargo, vamos a ver en la palabra del Señor que a Pablo Dios le envió una enfermedad. No se sabe bien en qué parte estaba localizada. Algunos dicen que era en la cadera, otros dicen que era de la visión, otros dicen que era del oído, ¿no es cierto? Pero Pablo dice claramente: tengo este aguijón del diablo aquí metido en mí. ¿Por qué? Él lo aclara y dice: porque si no fuera por eso, me llenaría de orgullo. Muchos de ustedes están en alguna condición, ¿no es cierto?, de enfermedad en su vida, y denle gracias a Dios, porque si no, tal vez no estaría aquí hoy. Dios se vale de muchas situaciones, muchas veces por amor, y otras veces para ponernos, ¿qué?, en obediencia delante de Él. Mire la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2 verso 24. 1 de Pedro capítulo 2 verso 24. Hasta que usted llegue le voy a explicar una cosa. La sanidad que Jesús da es una sanidad íntegra. Primeramente la espiritual. ¿El alma puede enfermarse? ¿Puede enfermarse el alma? ¿Se han puesto a pensar en aquello? ¿Sí? ¿Sí puede? Pero ¿cómo un virus, una bacteria que son materiales pueden enfermar algo que es inmaterial como el alma? Para todos los que les gusta la psicología, ¿no? Es un caso ahí, les dejo para que estudien.
¿Cómo es que se puede enfermar el alma si al alma no le afecta nada de lo físico, ¿no? Y tenemos también la enfermedad física, los virus, las bacterias que sí atacan la carne, ¿no es cierto? Que producen la hepatitis B, la A, la C, de todas las letras del abecedario, que produce el cáncer, que producen el virus del VIH, de inmunodeficiencia, ¿no es cierto?, adquirida, y todos los virus desde las paperas hasta esos virus terribles, ¿no es cierto? Y Jesús, miren qué precioso, Jesús nos quiere dar una sanidad, dígalo conmigo, integral. Integral. Es decir, quiere sanarnos, ¿sí?, el alma y también el cuerpo. ¿Pero qué creen que tiene que sanarse primero? El alma. El alma debe ser sanada primeramente. Partiendo del punto de vista que mencionamos hace un momento, el alma no se puede enfermar con virus y bacterias. ¿Pero qué es lo que destruye el alma? El pecado. Hay mucha gente que piensa que le han dicho los psicólogos, los psiquiatras, etcétera, etcétera, le han dicho: usted está enfermo de su mente, tiene una enfermedad mental, tiene de este tipo, pero lo que hablan es una contradicción, porque como bien nos damos cuenta, el alma no se puede enfermar. Inclusive hay gente que le han dado pastillas para eso, y las pastillas no van a sanar el alma. Van a algunas personas mantenerles medio drogados, medio así, ¿no es cierto? Son paliativos. Es como que yo voy al médico y le digo: me tremenda gripe, que es mi doctor, deme. Y el doctor me dice: tómese una aspirina. Pero no se me va la gripe, ya se me complicó hasta la garganta, ya estoy ronco. Tómese 2 aspirinas. Y aquí tenemos un médica, con las aspirinas se sana la gripe. No se sana la gripe con las aspirinas. ¿La aspirina qué me va a provocar, Ñañita? Solo le quita los síntomas. ¿No es cierto? Capaz me quita un poquito, pero luego me va a seguir la gripe, no va a seguir el virus ahí. Es lo que pasa cuando nosotros vamos donde el psicólogo, el psiquiátrico, me dices: pégese un Valium, pégese un Prozac. Solamente son síntomas, pero nunca van a poder sanar el alma. El alma solo la sana Jesús. El alma solo la puede sanar Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Amén. Por eso es que nosotros en Consejería Bíblica, cuando la gente viene y comienza a contarnos las cosas que le están aconteciendo, que le están pasando, no identificamos el síntoma, ¿sí? Nos dicen: sí, me pasa esto, no puedo dormir por esto, pero este otro, y esto producto de lo que no puedo dormir, tampoco no puedo digerir bien las cosas, y tengo problemas estomacales, etcétera, etcétera, y mi hijo está en las drogas, y por eso es que... Ya, perfecto, nos contó la sintomatología. Ahora vamos a ver cuál es el problema en su vida. Y bueno, luego nos damos cuenta que la hermanita le encanta el chisme, ¿cierto? Pero por todo lado habla, pero... Y le decimos: a ver, hermana, ¿ha notado esto? Sí, pero bueno, le sigo contando la vida de mi hijo. No, espérese un ratito, dejémosle a su hijito aparte y oremos para que él venga y nos cuente el mismo. ¿Cómo estamos en esta área del hablar e inventarse cosas de las personas en su vida? ¿Sabe que eso es un pecado? ¿Sabe que la palabra de Dios le llama a eso? Se va en contra de un mandamiento, el cual dice que no levantarás falso testimonio ni mentiras. Y a usted le encanta hacer eso, hermana. Y la hermana dice: oye, es verdad. Entonces, ¿qué pasó en ese momento que se dio cuenta de su pecado? Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Se acaba de dar cuenta que muchos de los problemas que ella tiene, que son sintomatológicos, en realidad no son la causa. La causa es su pecado. ¿Se da cuenta? Al igual que la falta de perdón, al igual que un montón de pecados que podríamos estar hablando aquí, ¿no es cierto? Tenemos que ver cuál es
la causa, no las consecuencias, ¿sí? Acuérdense de David. David, ¿qué hizo? David fornicó, adulteró con Betsabé. Y las consecuencias de ese adulterio, ¿cuáles fueron? Que David mató después a alguien. David primero mintió antes de matar, ¿no es cierto? Engañó a todo el mundo, ¿sí? Se salió con la suya, o pensaba que se salía con la suya, y luego miren las tremendas maldiciones que pasaron en su vida, ¿no? La humillación que tuvo que sufrir después al arrepentirse de su pecado delante de todo el pueblo. Esas son las consecuencias. Y usted, cuando ore, pídele al Señor en su casa, en su habitación, ahí en su lugar secreto, en su lugar privado de oración: Señor, muéstrame mis pecados, hazme libre, Señor. Estamos viendo siempre el cascarón nosotros. Ayúdame en esto, bendíceme en esto, es decir, por acá, Señor, que haya paz mundial, y oramos por ese tipo de cosas que son absolutamente intrascendentes, pero por las cosas verdaderas que nos está pasando, a veces no oramos, a veces no le pedimos al Señor con sinceridad: Señor, haz lo que tengas que hacer en mí, pero hazme libre de la pornografía. ¿Entiendes? Estamos: Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Es una oración muy vaga, ¿cierto? Una oración muy mediocre, una oración de alguien que en realidad no se ha arrepentido de sus pecados. ¿Se da cuenta? Oramos por todo el mundo a veces: Señor, protégele de todo mal a mi suegrita, a mi mamá, Señor, a mi papá, al Firulais, ayúdale, Señor, a que sea un perrito obediente, Señor, a mis hijos, etcétera. Y oramos por el vecino, y nunca oramos por nosotros, ¿ya? ¿Sí sabe cuál es la oración? ¿De qué se trata una oración que ora por todo el mundo menos por él mismo o ella misma? Es la oración de un orgulloso, de uno que piensa que no necesita la ayuda de Dios en su vida. Todos necesitan menos yo. ¿Sí? Por eso yo oro por toditos, sí, ámenme. ¿Ya? Pero no oro por mí, que soy el más importante para mí mismo, ¿no es cierto? No soy sincero. Entonces, miren, cuando hay sinceridad de corazón, Dios nos va a mostrar nuestro pecado. Dios nos va a mostrar a través de la oración, Dios nos va a mostrar a través de su palabra, Dios nos va a mostrar a través de la predicación, Dios nos va a mostrar a través de la consejería bíblica cuál es nuestro pecado, qué es lo que impide, ¿sí?, que nosotros sigamos adelante, qué es lo que impide que prosperemos, como dice la palabra, en todas las áreas de nuestra vida. Yo no me puedo arrepentir por tus pecados. ¿Sí me está escuchando bien eso? Hay veces que viene gente y me dice: pastor, usted que está más cerca de Dios. Yo le digo: verá, la realidad es que estamos igualitos, ¿sí? Estamos a la misma distancia. ¿Cuál es la distancia? En el nombre de Jesús. Solamente que usted está poniendo su fe en mí, en un hombre lleno de defectos, ¿sí?, y no en el verdadero, en el perfecto Jesucristo. Por eso me vine a pedir que ore, y ore por esto, y ore por aquello, y ore por mi tía la Juanita, y ore por mis hijos. Oye, pero usted también puede orar. ¿Por qué no ora usted? Es que usted está más cerca. No, no es así. Estamos igual, estamos igual. Usted está tan cerca del Señor solamente arrepintiéndose verdaderamente de sus pecados. La indignidad. Hay una indignidad que nos ayuda, es decir, reconocer que nosotros no somos dignos de ir delante de su presencia. Eso está bien. ¿Se acuerda del centurión? No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Eso está bien, gloria a Dios. Pero hay gente que maneja la indignidad de otra forma, es decir, yo no puedo ir hasta Él, yo no puedo orar al Señor, no puedo pedirle cosas. Piensan que son indignos, y esa es una forma de manipulación satánica en la vida de la persona, ¿sí? Tú también puedes ser un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Cómo? Acepta al Señor Jesús en tu corazón. Amén. Porque Dios no ha hecho sino solamente un único intercesor entre Él y toda la humanidad: Jesucristo, hombre. Amén.
Él mismo lo afirmó y lo dijo: porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nunca dijeron en la palabra de Dios por el pastor Guidito. No, yo también necesito de Jesús, de mi Salvador. Amén. Nunca dijeron por ningún otro que ustedes se pueden, porque ven a alguien en la televisión y vi lo que dice, qué lindo, y comienzan, ¿no es cierto? ¿Dónde será la iglesia? Y que dice que, y comienzan a irse buscando hombres. No debemos buscar hombres, debemos buscarle a Jesús. Él no nos va a defraudar, hermanos. Él no se va a equivocar nunca.